Ser mujer en Medio Oriente no siempre tiene que ver con religión, tiene que ver con poder. Allí los regímenes deciden cómo vestirse, con quién casarse, cuándo hablar, cuándo callar y hasta cuándo viajar. Todo en nombre del honor, la moral o la tradición. Palabras bonitas que en realidad se usan para controlar vidas. Mientras mi mamá, mi hermana, mi amiga o mi vecina pueden estudiar, manejar y votar, al otro lado del mundo hay mujeres que no pueden salir de casa sin permiso. Y en ese tablero hay un país que se ha convertido en símbolo de resistencia: Irán, con un sistema que le teme más a las mujeres libres que a las guerras. Quitarse el velo puede costar la libertad, pero quedarse callada puede costar la dignidad. Desde la Fuente, un podcast de Fuente Latina. Mi invitada de hoy es Sougan Ghessamzadeh. Qué placer realmente tenerte aquí. So, preséntate, cuéntanos quién eres. Gracias, Cami, por la invitación. Para mí es un honor, un gusto poder estar en este espacio. Soy una persona que tiene orígenes persas. Mi padre es iraní, mi mamá es ecuatoriana. Entonces, soy una mestiza que vive el mestizaje en carne propia a diario. Así me puedo catalogar. El pesimismo me invade, pero considero que se puede hacer algo, y que pequeñas acciones como hablar de temas que me atraviesan como mujer, como esa mujer mestiza y que tiene en la sangre esta condición latina por un lado, este elemento latino, y por otro lado mi origen persa, me hacen tener esa chispa o esa idea de querer hacer algo. Y aparte, en cuestiones académicas, soy docente de la Universidad de las Américas en Ecuador. Doy clases de filosofía del derecho, argumentación jurídica y derechos humanos. Precisamente de eso, de derechos humanos, es lo que vamos a hablar hoy. Como bien se conoce o de alguna manera se entiende, hay dos países en el mundo que realmente ha minimizado a la mujer durante la historia, y esos dos países son Afganistán e Irán. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo las mujeres viven en Irán. Pero para eso quiero empezar preguntándote, ¿qué crees tú que siente una mujer en Irán cuando sabe que lleva en su vientre una mujer y que va a nacer mujer en Irán? Me encanta la pregunta, ¿sabes? Hay una película que se llama El Círculo, que justamente trata sobre eso. Lo que implica el nacer mujer, ¿no? Cuando ya se sabe que va a nacer una niña, la gente se pone triste porque sabe que su vida va a implicar ser un sujeto de segunda categoría, de entrada. Y luego a medida que vas creciendo, ¿sí? A medida que vas creciendo, te tienes que adaptar a una sociedad en la cual si no tienes un hombre al lado que te da permisos que se llama mahrem, no puedes salir del país. Tú hablabas de Afganistán y de Irán, dos países, los peores países para ser mujer, ¿sí? En Afganistán ya no pueden estudiar las niñas ni tal. Ni la primaria. Ni la primaria. Es decir, ni aprender a leer y escribir. Nada, no tienes que quedarte ignorante. Prohibido. Pero en Irán sí puedes, pero no puedes escoger las carreras, por ejemplo. Y la mayor cantidad de personas egresadas de las universidades son mujeres, pero luego no pueden ejercer su trabajo, ¿no? No pueden hacerlo si es que su marido sí no se los permite, si es que se han casado, y no pueden ocupar espacios, o sea, de agencia social. Entonces, sí, mi papá es diferente porque salió. Y muchas de las personas que están afuera lo que comunican es eso. O sea, yo soy persa, yo soy iraní, pero no por eso significa que yo oprimo a las mujeres. No por eso significa que odio su existencia. Exactamente. Porque al fin y al cabo, si vives allá y sigues reproduciendo ese tipo de cuestiones, es un odio indirecto. Es un odio indirecto que no necesariamente necesita un letrero que diga odio a las mujeres, pero el no permitirles absolutamente tener una agencia social es un odio intrínseco. Entonces, es muy triste lo que sucede allá.
No todas las personas están de acuerdo con eso, no todos los hombres en el mismo Irán están de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa? Tienes un régimen, tienes una imposición, es un país teocrático que desde el año 79 ha obligado a través de las normas, a través de la interpretación del Corán, porque eso es lo que ha hecho, a través de la interpretación del Corán, minimizar a las mujeres a tal punto de que sus cuerpos ya no les pertenecen. A que te guste o no, tiene que gustarte que así es aquí, tienes que respetarlo. O te vas a la cárcel, o te la pidan y te mueres, o la pidan, ya casi ya no la pidan, pero sí azotan. Siguen azotando. Y los datos no mienten. O sea, yo aquí no me estoy inventando nada. O sea, en el 2024 en Irán hubo 903 ejecuciones, de las cuales 35 de ellas fueron a mujeres que estaban hablando de derechos de las mujeres. Wow. Entonces, no son datos menores y me alegra que tengamos estos espacios para poder hablar de ello, porque de una u otra forma es importante que el mundo conozca que no es que las personas viven allá así porque quieren, sino es porque están obligadas a. Sí, obviamente, en el marco de la religión, muchas de ellas quieren hacerlo, es cierto, pero no es el todo. O sea, eso se vuelve una falacia de la generalidad. Claro. Y eso es injusto. Sori, cuando tú fuiste, ¿qué te decían sobre el uso que tenías que tener del hijab? Claro. ¿Cuántos años tenías? ¿12? Yo tenía 10. 10 años. Yo tenía ok. 10. Tú ya tenías que tener puesto el hijab. Tenía que usarlo. Y ¿sabes qué? Estábamos bajándonos del avión con mi papá y yo sabía que me tenía que poner el velo. Y yo vi que una señora estaba cogiendo una cobija y se estaba poniendo la cobija encima porque las azafatas le dijeron no se puede bajar sin ello. Y eso es algo que me marcó en mi vida. O sea, me marcó para siempre. Incluso escribí una vez un artículo sobre eso porque decía, papá, ¿por qué? Y me decía, es que no. Yo decía, pero ella es turista. O sea, ¿por qué le están obligando a eso? Entiendo que las personas que están aquí lo hagan, pero ¿por qué ella? Y eso marcó mi vida porque entendí que ya no había libertad habían hombres que estaban ahí en ese mismo vuelo y no había una obligación para ellos a hacer nada, ¿no? Y esta señora cuando salió, se puso la cobija en la cabeza y no sé qué, me hizo a mí pensar que estaba entrando en un territorio en el cual ya la autonomía se empezaba a difuminar, a desvanecer. Y sí, a mí me obligaron a usarlo, yo lo usé, siempre fui muy rebelde desde pequeña y mi papi me decía, ok, no lo uses, pero ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar que en algún momento viene la policía y te van a ir llevando. O sea, te van a llevar y te van a meter en la cárcel, Sougan, porque sí meten en la cárcel a los niños. Ah, wow. También, si no usan velo. Y en Teherán nunca pasó eso, en la capital, pero luego fuimos a visitar a unos familiares en Mahalat, que es una ciudad más alejada de Teherán y que es mucho más pequeña y más religiosa. Y mi papá me dijo, te recomiendo que así te lo pongas, ¿no? Pero él nunca me ha impuesto nada. En eso que tú dices, lo que implica ser mujer en este lado del mundo, quiero hacer como una dinámica. Yo te voy a decir las cosas cotidianas que una mujer puede hacer. Ok. Y tú me vas a decir, en Irán sí, pero. Porque en Ok. Irán todo hay un pero. ¿Sí? Puedes ir a la universidad, pero. Puedes De acuerdo. manejar, pero. Entonces, en base a ese vamos a ir como desgranando cosas tan cotidianas que yo las hago aquí en mi vida, que veo que mi mamá las hace, que mi hermana las hace y que nunca nos hemos cuestionado por qué no podremos hacerlas. Por ejemplo, estudiar en la universidad. Sí se puede, pero no puedes elegir la profesión que quieras tener. ¿Y qué profesiones hay delegadas para la mujer? Principalmente las profesiones delegadas a las mujeres están relacionadas al rol de género, ¿no es cierto? A enfermería, cuestiones que están feminizadas a nivel mundial, pero principalmente ese tipo de profesiones. Por ejemplo, en profesiones como ingeniería se puede, pero el campo laboral es completamente restringido. Mi prima es ingeniera en software y vive en Estados Unidos. Tengo otra prima igual que trabajó temas de sistemas, es ingeniera en sistemas, igual vive acá en Estados Unidos. Porque ya es imposible. No hay espacio porque te permiten estudiar
en la universidad, ok, pero luego el campo laboral está completamente restringido. Trabajar. Trabajar es permitido, pero si te casaste y tu marido no te lo permite, se vuelve un delito. Oh, wow. Es un delito. Es un delito como, traduciéndolo al español, significaría como que transgredir la familia. Entonces puedes trabajar siempre y cuando te lo permita tu esposo si es que te casaste, ¿no es cierto? Conducir. Conducir es permitido. Ok. Sí. Viajar. Viajar es permitido siempre y cuando te den permiso. Tu papá, si no hay papá, esposo, si no hay esposo, hermano, y si alguien masculino de tu vida. Y si no, no. A ningún lado. A ningún Internacionalmente lado. creo que es No. mucho más complicado. No se puede. Pero internamente se puede, pero te ven mal. Puede incluso llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque significa que no se sabe qué hace una mujer sola, entonces qué busca, ¿no es cierto? Que se te pueden acercar incluso de una manera lasciva, ¿no? Casarse y divorciarse. A ver, casarte, sí, casarte es permitido, y luego divorciarte, el divorcio así por mutuo consentimiento como lo tenemos previsto, no. ¿No? Entonces, si es que el hombre no quiere divorciarse, no se divorcian y se acabó. Se puede siempre y cuando él quiera. Ahí se puede divorciar. Practicar deportes. Se puede practicar deportes siempre y cuando tengas puesto el velo. O sea, por ejemplo, la escalada, ¿ya? Es un deporte que en Irán se practica mucho, pero si es que vas a una competencia mundial o algo por el estilo y no te lo pones, luego recibes un castigo si es que regresas. Y ya no solo tú, sino también tu familia, porque hay una suerte de persecución. Y eso pasa mucho en las Olimpiadas. En el tema de deportes, hace poco hubo un video que se hizo viral, que era del grupo de básquetbol de Irán. Y ellas estaban felices, pero el régimen lo tomó mal por cómo festejaban. Se decía que el baile está prohibido. Total. Festeja, pero no bailes. Exacto. Es que bailar está prohibido. Eso sí es ese ya no hay pero. Allá no hay pero porque bailar está prohibido. En la calle tú no puedes bailar, en ningún sitio tú no puedes bailar. Está completamente prohibido. Así que, ok, puedes practicar los deportes, como decíamos, siempre y cuando cumplas con el código de vestimenta, pero no lo puedes festejar. Es un país en el cual no se puede escuchar música, solo cierta música, la que te permite el régimen. No puedes ver películas, solo las que te permite el régimen. La película del Círculo que te dije hace un momento fue una película prohibida. No. Una película prohibida. No te puedes tomar de las manos en la calle. No te puedes abrazar. ¿Y reírte? Imagínate, no hay una prohibición de la risa propiamente dicha, no hay una prohibición hacia la risa, pero como existe una policía de la moral, si es que la policía de la moral considera desde la subjetividad que esas risas estaban alterando el orden, pues sí. A eso voy. Eso es lo peligroso de la policía de la moralidad. No hay objetividad en la sanción incluso. Las personas no saben hasta qué punto las van a poder sancionar o no. Porque si hablamos de moralidad, imagínate lo amplio que es de eso. Entonces, la policía de la moral verifica que el código de vestimenta esté bien puesto, ¿ya? Entonces, bien puesto puede ser muchas cosas, porque para una de las policías que a mí se me vea un cabello, puede ser que no pasa nada, pero si otro policía a lo largo del día dice no, porque el velo tiene que ser hasta acá, porque no hay criterios de medición, solo tiene que estar bien puesto en términos generales. Esa es la peligrosidad. ¿Qué es bien puesto? Que incluso ni siquiera tienes lineamientos claros. Por ejemplo, la chica Mahsa Amini, que murió, ella muere porque la prenden por no haberse puesto bien el velo. Ella estaba puesto velo. No es que no estaba puesta,
estaba puesta, pero se le veía un mechón. Era una chica kurda. Entonces, es ahí a lo que voy. Es una policía que trabaja en el marco de la subjetividad. Y si es que lo digo ya también en términos jurídicos, eso es inaceptable jurídicamente, porque no hay previsibilidad, no sabes a qué te atienes. O sea, vives en un estado de terror. En un estado de terror constante porque no sé qué es lo que la policía de la moral va a considerar que está bien. Hay dos cosas que realmente me sorprendieron, que es un no rotundo. Aquí no hay un sí, pero esto es un no rotundo. Obtener la custodia total de los hijos. Es imposible. En todo el mundo, cuando hay un divorcio, la madre es la que accede a la custodia de los hijos, incluso creo que para hasta un tema de que mi hijo viene de mi vientre, entonces siempre va a estar para mí. Ajá. En Irán no. No, es un rotundo no. Los hijos son prácticamente del padre. Una custodia compartida no se puede. Y es súper triste eso. Bueno, estoy en un podcast, así que puedo hablar también un poco libre. Y cuando mi mamá, mi mamá se casó muy joven con mi papá, y mi papi ha sido una persona maravillosa, pero él tiene un hermano que le amenazaba a mi mamá con que no, o sea, que me iban a llevar a mí, y ahí obviamente ella sabía que ahí o sea, la familia de mi papá se volvía mi dueña. La otra, el rotundo no es ser presidente o líder suprema, jamás en la historia. O Jamás ocupar en la historia. un cargo político. Se puede ocupar esos cargos, pero son primero cargos que están detrás de esos cargos hay un hombre que le dice qué hacer. Okay. O sea, es una suerte de ventriloquismo. Yo te contaba que estuve hace un año acá en Naciones Unidas representando al Ecuador. Y en ese año se logró que en el CSW no esté representado Irán, justo por lo de Mahsa Amini, etc. Pero en años anteriores a ese venían mujeres, porque solo pueden participar mujeres, ¿no es cierto? Qué interesante, mujeres representando a Irán en la ONU. Claro que sí. ¿Hablando de qué? Eso es, de que no pasa nada, de que todo bien, de que es perfecto todo lo que sucede. Así que es un ventriloquismo. O sea, si es que hay una mujer que quiere hablar de otras cosas distintas, eso no es permitido. Quiero que podamos explicar cómo Irán ha logrado politizar el Islam. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que hay muchas mujeres que nosotros vemos, sobre todo aquí en Nueva York, que las vemos en las calles utilizando su hijab como parte de su cultura, de su identidad, de respeto a la religión. Vemos que tal vez en países de Medio Oriente, como Turquía, Marruecos, las mujeres usan y dicen, estoy bien utilizándolo. Pero que quede claro que eso es una opción, más no un decreto. Te obligo a que lo uses y te lo quitas, te envío a la cárcel o te torturo o te mato. Expliquemos esa diferencia, porque no es que no quiero utilizar el velo, es que no quiero que me obliguen a hacerlo. Muy bien. Hay incluso muchas activistas islámicas en el mismo Irán que protestan para que usar el velo sea una opción y no una obligación. Lo hacen puestas del velo, ¿no? Cuando pasó lo de Mahsa Amini en 160 ciudades de Irán, protestas masivas en el 2022, la cuestión y el mensaje era, ok, yo uso velo porque yo quiero, porque practico esta religión, y dentro del marco de la libertad de culto, ¿sí? Dentro del marco de la libertad de culto, lo estoy haciendo porque creo en esto, pero no les obliguen a otras a hacerlo, no les obliguen a hacerlo, pero lamentablemente Irán es un estado teocrático. Y el hecho de que sea un estado teocrático implica que la religión no solo es parte de la ley, sino es la ley. Entonces, luego hay una interpretación a la ley y hay una interpretación al Corán. Recordemos que el Islam tiene dos vertientes, los chiitas y los suníes, ¿no es cierto? Entonces, dentro del marco de esa interpretación, ¿sí? Dentro del marco de esa interpretación, es que en Irán no es opcional usar velo. Es una obligación. En otros países musulmanes es opcional hacerlo porque
hay una libertad de culto en ese sentido. Por ejemplo, en Irán, previo a que los islámicos asuman el poder absoluto, me refiero al año 79 con la Revolución Islámica, era opcional usar velo. Y había muchas personas que lo usaban. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela usaba velo. Y hay diferentes, hay hijab, chador, depende, burka, el que es completamente cerrado, los ojos y todo. Hay opciones, de acuerdo, pero dentro del marco de la libertad de elección de hacerlo. Pero en Irán no es opcional, no puedes elegir. Tienes que hacerlo de manera obligatoria. ¿Y es por qué? Porque se supone que es una república islámica. Exacto. ¿No? Y entonces es teocrática, pero bueno, de república no tiene nada y de islámica tampoco. ¿Y por qué digo que de islámica tampoco? Porque no es que a las personas les permiten hacer ejercicio de su religión de manera libre, sino es de manera impositiva. Cuando pasan estas protestas, los días de culto, etcétera, justo en esos días cuando hay congregaciones, también les atacan, también el régimen les... Entonces, una interpretación del Islam a su favor. A su conveniencia. Ojo, las hijas de los ayatollas, de los molás, ¿sabes dónde viven? En el extranjero. ¿Y crees que usan velo? No. ¿Sabes lo que hacen? Usan bikini. Y está bien, porque es su decisión. Y lo hacen en público y suben historias a Instagram y todo perfecto. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿realmente es una cuestión religiosa o es simplemente una interpretación de la religión para usarlo a favor de un grupo de seres humanos en particular que están en el poder, ¿sí? Y a través de los cuerpos de las personas hacer un ejercicio biopolítico? Porque es eso, es utilizar los cuerpos de las personas para poder mantener el poder. Irán no ha ratificado la CEDAW. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no quiere cumplir con mínimos en cuanto a los derechos de las mujeres. Mira, países que han ratificado la CEDAW, Ecuador, que es mi otro país, pero no significa que allá las mujeres no sufran violencia. Claro que la sufren, pero hay ciertos mínimos que nosotros tenemos para reclamar. Es decir, me afectas mis derechos, yo puedo reclamarlos, ¿no es cierto? Irán no ha ratificado, pero hay otros países que igual son islámicos, pero que sí han ratificado la CEDAW. ¿De acuerdo? Entonces, es eso a lo que yo iba cuando comentaba eso en un video. Y es que en sí el problema no es la religión, porque muchas veces ellos dicen, no podemos ratificar ese instrumento de protección porque somos islámicos. ¡Mentira! No es verdad, no es cierto. Hay otros países islámicos que los han ratificado. Que fíjate que en Irán es tan curioso que cuando un hombre quiere, es una mujer trans, ellos le pagan las operaciones. El país es una locura. Es que yo sé, esto es una cosa que no lo puedes creer. O sea, está prohibida la homosexualidad porque te matan en la horca. Pero si tú eres un hombre que quiere ser mujer, el Estado te paga absolutamente toda la transición. Pero lo que no puedes romper es con la lógica de masculinidad hegemónica. Eso no se puede. Entonces, claro que esa es una cuestión sumamente curiosa. No pasa en ningún otro país. Que por un lado la homosexualidad esté penada con horca, pero si quieres transicionar, que obviamente orientación sexual y género no es lo mismo. Claro. Pero detrás de todo eso, claro que hay un mensaje clarísimo. Es para con los cuerpos de las mujeres, con los cuerpos feminizados, con todo lo que tenga que ver con lo femenino, si quieres eso, y si quieres ser parte de ese apartheid, incluso te apoyo, incluso te doy plata para que y te ayudo en tu transición para que seas parte de esa población. Es una locura. Y cuando alguien decide ser trans, también tiene que adherirse a los mismos bloqueos que existe contra una mujer normal. Claro, por supuesto. Usar el hijab. Lo mismo. Todo. Y si es que ya no lo haces, igual te vas privado de la libertad. Todo es como, ok, ¿quieres eso? Dale, te apoyo. No hay ningún otro país en el planeta donde pasa esto. Pero atente a esto, esto y esto. Y ahora, entonces, ahora quisiste ser mujer, listo. Ahora te va a pasar esto, aquello y así. Ya no vas a poder salir, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder. Hablabas de la vida de las mujeres, incluso después de la muerte. Que cuando una mujer deja este plano, como cualquier ser humano, cuando le llega su momento, su cuerpo igual no vale nada. ¿Cómo entierran a las mujeres en Irán? A ver, las entierran
igual que a los hombres, ¿no es cierto? Las entierra. Pero, ¿por qué su muerte no cuesta lo mismo? Y es que en Irán, según las leyes penales, ¿no es cierto? Si es que una persona mata a otro, se puede comprar esa muerte, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si yo te mato a ti, ¿ya? No es lo mismo que si yo le matara a tu hermano. ¿Por qué? Porque por tu hermano voy a tener que pagar cierta cantidad de plata, pero por ti la mitad. Porque soy mujer. Porque eres mujer. Así de simple. O sea, el morirse incluso vale la mitad. Porque según esas leyes es posible. O sea, o pagas, te pueden privar, hay sanciones que te pueden meter a la cárcel, o puedes hacer una restitución económica. Pero esa restitución económica, si el cuerpo es de una mujer, vale la mitad. Solo por el hecho de que es una mujer. Hablábamos también de las herencias. Si mi papá ha logrado tener un gran poder económico en Irán y yo, por ser su hija mujer, pues solo voy a recibir el 25%. El 25%. No puedes recibir más. Por más que tu papá diga, no, es que a mi hija es mi hija favorita. No puedes. No se puede. Solo el 25% y se acabó. Hablábamos de los matrimonios a los 13 años, que a los 13 años ya te puedes casar. Claro. Hay una cuestión. Y que eso sí es el peor país en el planeta Tierra, ¿no? Y sí, la ley permite que a los 13 años ya te puedes casar. Pero, si tu padre te da permiso, puedes casarte incluso antes. Wow. O sea, eso ya es una aberración. O sea, hombres de 60, 70 años que se pueden casar con niñas menores, o sea, con niñas que ni siquiera su pobre cuerpecito se ha logrado desarrollar. Ni siquiera ha tenido su primera menstruación. Por decirlo incluso así. Entonces, la ley te permite desde los 13 años, pero con la salvedad incluso de que si es que los padres se lo permiten antes, puede hacerlo. O sea, muchas niñas incluso, una vez se casan, se mueren. Se mueren estando pues ya en este vínculo matrimonial porque su cuerpo no puede cumplir. Y abro comillas, lo que las exigencias maritales le plantean, ¿no? Decías que en Irán también un delito es desatender al matrimonio. Sí. Es decir, si yo no soy una buena esposa, ¿puedo ir a la cárcel? Sí, totalmente. Si tu marido así lo señala, te puedes ir a la cárcel. ¿Qué significa desatender al matrimonio? Lo que les dé la gana. Esta interpretación ambigua de la que hablábamos. Y ese es el código penal iraní. Está lleno de delitos que son abiertos. Y quienes trabajamos en materia jurídica sabemos que el derecho penal lo que tiene que ser es objetivo, porque se está hablando de la vida de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Se está hablando de los derechos de las personas específicamente. Es como trabajar sin que te hayan dado permiso de hacerlo, ¿no? Y en temas de aborto. Creo que es un tema que siempre está en la mesa en muchos países latinoamericanos, incluso aquí en Estados Unidos, pero en Irán, ¿qué dicen acerca del aborto? No, imagínate, o sea, abortar es impensable, ni siquiera se habla del tema porque ya es un asesinato, sí, es un asesinato, y el punto es que como las mujeres no son dueñas de su cuerpo en lo absoluto, entonces el Estado es quien se va a encargar de ello. Incluso cuando hay aborto se permite que la propia familia, o es decir, la misma persona con la que se embarazó esta mujer, sea quien le prive de la vida. Oh, wow. Se llaman los crímenes de honor. Los crímenes de honor, y eso está permitido. Es decir, si yo aborto, mi pareja también puede condenarme a mí y yo merezco la muerte. Sí. Y esa persona te puede matar. Te puede matar y está completamente legal. Es legal. Sí, son los crímenes de honor, y eso pasa también muchas veces. Los padres matan a sus hijas cuando, por ejemplo, han tenido relaciones sexuales previas al matrimonio, etcétera. Ellos les pueden privar de su vida. Eso sí está penado, pero en cambio socialmente está aceptado. Exacto. Y está aplaudido. Está aplaudido y se lo entiende como, ok, está bien que así haya sido, eso es correcto, así debe ser, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo explicamos que Irán no es el régimen?
O sea, que eso fue un invento de los ayatolá que se instalaron en 1979 y que cuando tú ves a un iraní no es sinónimo de régimen opresor. O sea, que genera estos estereotipos. Sí. Al yo ver un iraní, uy, cuidado. Sí. Cuidado, me va a matar a mi hija. ¿Me entiendes? Sí. Como esos prejuicios. Sí, y es tan doloroso, es tan triste. Y a mí me pasa de lado y lado, ¿sabes? Porque es así tal cual como cuando digo que soy de Ecuador y me dicen, ¿en serio? En Ecuador todas las personas son indígenas, todos son afrodescendientes, todos son así. O sea, el mundo está cargado de estereotipos y no logra identificar que vivimos en diversidad, ¿no? Que vivimos en diversidad y que en los países hay una diversidad cultural riquísima. Y entonces lo mismo sucede en Irán, y es que efectivamente las personas en Irán no son el régimen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas mismas personas que se quedaron allá o que lucharon en contra del rey en su momento, de Reza Pahlaví, fue una revolución, una cuestión que lo que se quería era un cambio, pero luego los engañaron porque no era eso lo que querían. Se instauró un régimen que poco a poco, porque no fue de una, poquito a poquito, fue instaurando medidas de opresión de las cuales hoy por hoy ya las personas ya no pueden salir. Y llegará un momento en el que eso pase, y esperemos que sí, porque sí. Y ese momento llegará. Es algo con lo que mi papá conversó tanto y tenemos ese sueño. ¿Qué sueña? Soñamos con eso y lloramos. Y lloramos por esos temas. Por la libertad de Irán. Por la libertad de poder regresar, porque yo no puedo regresar, mi papá tampoco puede regresar por mí. Pero no somos el régimen, y no somos el régimen porque no todas las personas son musulmanas, primero. Partiendo de eso, hay personas de otras religiones que viven en Irán. ¿Dónde quedan esas personas? Están invisibilizadas. Obligadas a vivir bajo los parámetros del Islam. Total, porque no puedes ser judío, no puedes ser católico, no puedes ser bahá'í. Las personas bahá'í son perseguidas. Entonces hay una religión impuesta. Pero no somos del régimen porque nosotros incluso somos persas, ¿ya? La religión islámica es árabe. ¿Ya? Y los árabes impusieron esa religión, pero fíjate, en Irán se habla persa, no se habla árabe. Los árabes y los persas somos diferentes. No somos árabes, somos persas. Aclaración. Y esa aclaración es importante porque eso demuestra que, por ende, ser iraní no significa ser musulmán. Y ser iraní no significa, y ser musulmán, por otro lado, no significa que estás a favor del régimen. Es como una cadena. ¿No es cierto? Entonces, cada vez que veamos a una persona que te dice Irán o pensemos en Irán, no podemos pensar en régimen. ¿Por qué? Porque el régimen son unas personas que están embebidas de poder, que no quieren soltar el poder bajo ningún concepto y que por ende manejan a su población y manipulan a las personas y las obligan a vivir bajo unos estamentos que ni siquiera practican. Porque no toda la gente es musulmana y porque no todos los musulmanes están a favor de esas opresiones, sino que practican su religión de una manera que no significa obligar o volver sujetos de segunda categoría a otros. El movimiento que creó Mahsa Amini fue algo que muy pocas veces se había visto en Irán, porque no era fácil que las mujeres salgan a las calles a protestar. Algunas incluso se atrevieron a hacerlo sin velo. Sí. Pero aún así fue un movimiento que no ha logrado empatar con las latinas, con las mujeres que tal vez no están tan familiarizadas con lo que significa ser mujer en Irán. ¿Qué crees que nos hace falta para que estas cosas nos causen aberración por el simple hecho de que somos seres humanos? ¿Dónde está ese? ¿Por qué no logramos hacer ese clic? ¿Por qué nos importa poco lo que pasa en Irán? Muchas gracias por esa pregunta, porque me llena mucho, ¿sabes? El movimiento de Zendegi Azadi significa mujer, vida, libertad. Viene también de orígenes kurdos, porque Mahsa Amini era una mujer kurda. Y lo que le sucedió a ella fue tan triste porque incluso ella era una chica que estaba puesta a velo y que la policía de la moral consideró que no estaba bien puesta, la golpearon hasta dejarla en coma y posteriormente murió. Y los informes del régimen fue que ella ya estaba enferma previamente y que se cayó.
cuando claramente hay videos de cómo ella ingresa sana y la golpean hasta matarla. Si eso no nos duele, como sujetos que habitan el mundo, entonces, ¿qué nos duele? ¿Qué nos debe doler? Porque, ojo, eso genera muerte. O sea, las mujeres, claro que allá se levantaron y luego fue un movimiento que nace de las mujeres, pero que luego eran personas, eran hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, saliendo a las calles, las niñas en los colegios cortándose las trenzas, ¿no? Cortándose el cabello. Y que, claro, esos actos son sumamente valientes. Son actos sumamente valientes. En ese contexto. En ese contexto, por supuesto, porque al fin y al cabo eso implica que las priven de la libertad, que les simulen suicidios, que les persigan a sus familias. Las casas de las personas que protestaban estaban marcadas. Aquí hay un protestante X con uno como graffiti. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué hace falta? Hace falta espacios como estos. Hace falta comunicación. Hace falta que entendamos que no está tan lejos. Porque muchas veces decimos, no, es que eso por allá, así es su cultura. No es cierto. No es una cuestión cultural. Ese es el discurso que nos han vendido. Y no es justo. ¿Sabes? Muchas lideresas, líderes en Irán lo que te dicen, a ver, nosotros no queremos salvadores. Nosotros no es que queremos que nos vengan a salvar. Lo único que queremos es que cuenten lo que pasa acá. Es lo único que queremos, porque el internet está cortado, porque no nos permiten comunicarnos, porque nos espían, porque nos persiguen. Pero el hecho de que ustedes lo cuenten ya significa que está pasando algo. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo se va a conmover. Y cuando el mundo se conmueve, obviamente hay una presión para con el régimen. Tú me vas a decir, a ver, hablar en podcast, que tú haces tus videos, tus cosas. No llega, no significa tanto. Créeme que sí, a tal punto que la embajada de Irán en Ecuador me tiene fichada. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí funciona, porque al fin y al cabo lo que quieren es silenciarnos, lo que al fin y al cabo quieren que se apaguen nuestras voces. Así que yo creo que la gente no se conmueve no porque no le importe. Creo que una de las principales razones es que no hablamos de esto. Y claro que una vez lo hablamos, y lo hablamos en un idioma, ¿sí? En un idioma que es el nuestro, nos va a llegar mucho más. Exactamente. ¿Tú crees que Irán es un estado terrorista? ¿Así lo etiquetas? Sí. Y lo digo con todas sus letras y sé todo lo que esto implica. Porque yo ya tengo una persecución política por decir lo que digo, por estar en espacios como estos, pena de muerte y toda la cosa. Pero sí lo digo porque efectivamente lo es. Y porque también alimenta a otros grupos terroristas. Porque no invierte, sino... ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el verbo que puedo decir? Porque eroga recursos económicos para grupos terroristas para mantener justamente el terror en razón. Porque ¿qué significa ser terrorista? No explotar hospitales ni nada. No, eso ya es el acto en sí. El acto terrorista es que las personas vivan con un miedo constante, vivan con pánico, vivan sin saber qué es lo que les puede pasar. Y a lo largo de todo este podcast hemos conversado a propósito de eso, de que las personas no tienen previsibilidad sobre lo que les va a pasar. Entonces, si no hay previsibilidad de lo que implica estar en el mundo y lo que me puede pasar y las consecuencias que voy a tener como agente que habita el mundo, por supuesto que vivo en un estado terrorista. Y por otro lado, financiar grupos terroristas en otros países también me vuelve terrorista. Claro que sí. Y eso es lo que hace Irán. Y por ende me atrevo a catalogarlo de esa manera y lo digo con todas sus letras. Y para quienes dicen, no, es que es muy valiente por decirlo en estos espacios, créanme que decirlo en estos espacios es lo que me ha ocasionado tener problemas legales con ese país. Y espero poder algún día regresar. Espero, de verdad, espero algún día regresar porque el hecho de que yo tenga estas sanciones ha implicado que mi familia tampoco pueda regresar. Claro. Y eso me duele mucho, pero sin ningún tipo de miedo, efectivamente sí, es un estado terrorista. ¿Qué crees que se necesita para que Irán deje de ser este país teocrático liderado por el régimen? ¿Cuándo podremos ver una luz de que este régimen caiga?
Totalmente. Se necesita que la comunidad internacional también haga algo y deje de tapar lo que sucede ahí. Necesitamos que no solamente exista esté la Unión Europea ahí figurando. Y no digo Estados Unidos porque Estados Unidos sí ha sido muy, muy enfático, ¿no? Tajante y estoy de acuerdo, indistintamente de quién esté en el poder de turno. Sí. Pero el país ha sido tajante, así que... Y los otros países que de frente han estado en contra de lo que sucede en Irán. Pero luego recordemos que Irán es un país tan poderoso en razón de que el estrecho de Hormuz, es decir, la garganta del petróleo del mundo, está ahí. Entonces, muchas veces lo que sucede es que ellos empiezan a subir, ¿sí? Empiezan a subir el precio, pues, de este peaje, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que los demás países empiezan a callar. Castiga con sanciones económicas Es lo que hace. Y luego, por otro lado, recordemos que le envía a Rusia gas. Y el gas para el invierno ruso es muy importante y muy necesario. Entonces, cuando medianamente los países ya quieren tomar una posición al respecto, empiezan las sanciones. Empiezan las sanciones económicas y los países han sido sumamente cobardes. Y entiendo que tienen que velar por su soberanía, etcétera. Sí, pero la pregunta que tú me hiciste es qué tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar es eso. Es una posición internacional clara para con lo que sucede en ese país. ¿Sí? Y esa va a ser la manera en la cual va a erosionar lo que está sucediendo de manera interna, porque la gente está en contra y porque estos levantamientos como el de Mahsa Amini no va a ser el último. No va a ser el último. No ha sido ni el primero y tampoco va a ser el último. El punto es que cuando esas cosas pasan, el mundo no se puede quedar impávido. Claro. No puede quedarse impávido. Y, por ejemplo, en Ecuador, yo logré que en la Asamblea Nacional, la Comisión de Relaciones Internacionales declare esto como una violación de derechos humanos. Lo hice. Fui a hablar a la Asamblea, logramos ese documento, fue el primero a nivel latinoamericano, pero por eso mismo la embajada respondió diciendo que yo era una espía del régimen. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí importa, que los posicionamientos de los países a nivel internacional tienen una repercusión diplomática importante. Claro, y pueden decir, pero bueno, Ecuador, ¿qué puede hacer? Es un país pequeño, pero ahí no empieza. No importa. Uno todos, tras otro como una cadena hasta supuesto. Que por fin la unión internacional sea la que también acabe con este régimen. Esa es la forma. Esa es la forma de aplacar este monstruo que tiene una posición privilegiada en el planeta. Una posición geográfica privilegiada que le permite ser un verdugo. Gracias, Zoe, por estar aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, por haber venido hasta acá para hablar de este tema. Gracias. Y por hacerlo en el idioma que nos importa, en español, porque siento que esa es la brecha que necesitamos para dejar de ver a estos problemas tan lejanos y comenzar a verlos cercanos, nuestros, y que la lucha de las mujeres también se convierta en tu lucha, en mi lucha y de todas las personas que nos ven. No, muchísimas gracias por invitarme y por hablar de estos temas que son importantes para todos, para todas, y que si socializamos esta información, evidentemente, tal vez nosotras no veamos el cambio. No quiero decir que tal vez yo lo pueda ver, tú lo puedas ver, pero que en algunas décadas esto cambie, porque las nuevas generaciones lo escuchen y hagan algo y porque tenemos estos medios digitales para hacerlo. Sí. Y por eso agradezco y no es poca cosa lo que estamos haciendo acá. Es algo importante y por eso reconozco el valor del espacio y les felicito por hacerlo. Gracias, Zoe. Gracias a ustedes.